Cuento de Alvin Schwartz, La mano muerta. El pueblo estaba situado al límite de un vasto pantano. Se mirara hacia donde se mirara, había prados inundados, agujeros llenos de agua negra y brillantes estratos de turba mojada y esponjosa, esqueletos de árbol gigantesco, tocones, como la gente los llamaba, surgían del fango con sus ramas muertas que se extendían como largos brazos retorcidos. Durante el día, los hombres de la aldea cortaban la turba y la llevaban a casa para secarla y venderla como combustible. Pero, cuando caía el sol y el viento, susurrante y quejumbroso, soplaba del mar, los hombres se hallaban listos para marcharse. Extrañas criaturas se apoderaban del pantano por la noche y algunas incluso llegaban al pueblo. Al menos eso es lo que decían todos. La gente sentía tanto miedo que ninguna persona salía sola después del anochecer. El joven Tom Pattison era el único del pueblo que no creía en estas criaturas. De regreso a casa del trabajo les decía susurrando a sus amigos: «¡Allí hay uno!» Y ellos saltaban y corrían, y Tom reía sin parar. Finalmente, algunos de sus amigos lo enfrentaron. «Si te crees tan listo», le dijeron, «regresa al pantano una noche y verás qué sucede». «Lo haré», dijo Tom. «Trabajo allí todos los días y no he visto ni una sola vez algo que me asuste. ¿Por qué debería ser diferente por la noche? Mañana, cuando anochezca, tomaré mi linterna e iré al tocón del sauce. Si me espanto y huyo, nunca más me burlaré de ustedes». La noche siguiente, los hombres fueron a casa de Tom Pattison para verlo partir. Unas nubes gruesas cubrían la luna. La noche estaba tan negra como boca de lobo. Cuando llegaron, la madre de Tom le rogó que no fuera. «No me sucederá nada», dijo él. «No hay que temer. No seas tonta como los demás». Tomó su linterna y, canturreando para sí mismo, se dirigió por el mullido sendero hacia el tocón del sauce. Algunos de los jóvenes se preguntaban si Tom estaba en lo cierto. Tal vez todos sentían miedo de cosas que no existían. Algunos decidieron seguirlo y verlo por sí mismos, pero se quedaron muy atrás en caso de que hubiera problemas. Estaban seguros de que veían siluetas oscuras moviéndose de un lado a otro, pero la linterna de Tom seguía oscilando con el vaivén de su caminar, y sus canciones seguían escuchándose como si nada extraño pasara. Finalmente vieron el tocón del sauce. Allí estaba Tom parado en un círculo de luz, mirando de un lado a otro. De repente, el viento apagó su linterna y Tom dejó de cantar. Los hombres permanecían inmóviles en la oscuridad, esperando que ocurriera algo horrible. Las nubes se desplazaron y la luna salió. Ahí estaba Tom otra vez, solo que ahora tenía la espalda contra el tocón del sauce y los brazos extendidos frente a él, como si estuviera peleando contra algo. Desde donde estaban los hombres parecía como si unas siluetas oscuras se arremolinaran a su alrededor. Entonces las nubes volvieron a cubrir la luna. Una vez más la noche estaba tan negra como boca de lobo. Cuando la luna volvió a salir, Tom colgaba de un brazo del tocón del sauce. Su otro brazo estaba extendido al frente, como si algo estuviera tirando de él. A los hombres les pareció como si una mano sin brazo, podrida y decrépita, una mano muerta, estuviera sujetando la de Tom. Con un último movimiento, lo que tenía preso a Tom lo arrastró hacia el fango. Eso es lo que dijeron los hombres. Cuando las nubes ennegrecieron la luna una vez más, los hombres se volvieron y corrieron a través de la oscuridad hacia el pueblo. Una y otra vez perdían el sendero y caían en el fango o en los charcos. Al fin llegaron arrastrándose sobre sus manos y rodillas, pero Tom Pattison no estaba con ellos. De mañana la gente buscó por todas partes a Tom. Finalmente lo dieron por perdido. Algunas semanas después, entrada la tarde, los aldeanos oyeron un grito. Era la madre de Tom. Corría por el sendero viniendo desde el pantano, gritando y haciendo señales. Cuando estuvo segura de que los aldeanos la habían visto, dio media vuelta y corrió de regreso al pantano. Todos fueron tras ella. Encontraron al joven Tom Pattison junto al tocón del sauce, gimiendo y farfullando como si hubiera perdido la cabeza.
Seguía señalando con una mano hacia algo que solo él podía ver. Donde debía haber estado su otra mano, no había más que un muñón desgarrado que rezumaba sangre. Su mano le había sido arrancada. Todo el mundo dijo que lo había hecho la mano muerta, pero nadie lo sabe realmente, y nadie lo sabrá excepto Tom Pattison, pero él nunca volvió a pronunciar palabra.